Bueno, ahí está la suerte que terminó corriendo Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, quien finalmente decidió renunciar y decidió renunciar cuando ya veía que estaba perdiendo todo el apoyo político. 3 periodos como gobernador del estado de Nueva York, una figura muy importante dentro de su partido, amigo incluso del presidente Joe Biden, y fue el retiro del apoyo del presidente Joe Biden el comienzo del fin. No fueron las 11 denuncias o las denuncias de 11 mujeres que dijeron en su momento que habían sido acosadas sexualmente por Andrew Cuomo, fue la capacidad que tuvo el Partido Demócrata de soportarlo hasta cierto momento y soltarlo en ese momento. Primero el presidente Joe Biden y después se veía venir ya un proceso de impeachment por parte de la Asamblea Estatal, la Asamblea del Estado de Nueva York, y ante esa posibilidad de que le hicieran el juicio político, decidió: yo mejor renuncio. La gente se pregunta, bueno, pero ¿qué es el escándalo? ¿Uno por qué se va a interesar aquí en Colombia del caso de un gobernador del Estado de Nueva York? No solamente por tratarse de uno de los gobernadores que más tiempo estuvo en el estado de Nueva York. Imagínense ustedes la importancia política que tiene eso en Estados Unidos. 3 periodos, este era su tercer periodo y quizás iba para un cuarto periodo, algo similar a lo que había hecho su papá, también el legendario Mario Cuomo en su condición de gobernador del estado de Nueva York, sino sobre todo porque el año pasado, en plena pandemia, adquirió una estatura política que no había tenido hasta el momento, de alcances nacionales. Por una parte, Donald Trump negando que existiera la pandemia, viendo cómo ante su inacción avanzaba la pandemia en todo el país, y por otra parte, Andrew Cuomo liderando esfuerzos para controlar en el estado de Nueva York, sobre todo hacia mediados del año pasado, en pleno proceso de expansión de la pandemia, y liderando esos esfuerzos por controlar el virus y por controlar los estragos de este problema de la salud pública. Y fue en ese momento que saltó a la escena nacional. Y ese salto a la escena nacional lo convirtió casi que en una figura que podía, dentro de su propio partido, optar por ser candidato presidencial en algún momento. Y de estar en semejantes alturas, vean ustedes a dónde cayó finalmente con el paso de unos meses. Fue una figura tremendamente popular. Esto nos deja reflexiones sobre la estrategia política y también lo que está sucediendo con las denuncias de acoso sexual por parte de hombres con poder frente a mujeres que están subordinadas a ellos. En el ámbito político, una figura que fue tremendamente popular en cuestiones como, por ejemplo, aumentar el salario mínimo en el estado de Nueva York, también impulsar con mucha fuerza el matrimonio igualitario. Fuera de eso, grandes obras públicas, obras en metros, obras en puentes, etcétera, etcétera. Y en ese contexto vino la sombra oscura como por ejemplo cerrar una comisión anticorrupción antes de que llegara a dar resultados, la terminó prácticamente ahogando. Fuera de eso, grandes denuncias acerca de mentiras hipotéticas o presuntas sobre las cifras de muertos en ancianatos en el estado de Nueva York, una cifra que se dice que el gobernador del estado empezó a minimizar, a esconder, a meter debajo de la alfombra y que le estaba armando tremendo escándalo. Pero sobre todo ese estilo muy propio de su papá y muy propio de él, de ser un gran encantador, un gran hacer amigos por todas partes, hacer socios por todas partes, pero a la vez moverse con amenazas permanentemente. Y eso le significó muchísimos enemigos en la escena política, que son los enemigos que ahora terminan diciendo: yo no lo voy a apoyar más. Y un último punto que tiene que ver justamente con la esencia de este problema, con el acoso sexual. Creo que lo que ha dicho Andrew Cuomo es muy relevante. Él ha dicho: yo no soy consciente de haber tenido excesos con ninguna de las mujeres que me ha señalado. Sin embargo, me he dado cuenta que la línea se ha ido corriendo, y si bien yo creo que nunca crucé la línea con ellas, el que se haya corrido la línea muestra que las cosas han cambiado. Creo que esa es la gran enseñanza que deja este caso de Andrew Cuomo, cómo han cambiado las cosas en términos de esos excesos con las mujeres, esos excesos en la política que hacen que las grandes figuras terminen cayendo muy rápido.